Bienvenidos todos a la Escuela Diocesana de Oración, en su edición hoy 185, con el Salmo 128, bendición del hogar del justo. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. ¿Cuáles son los puntos principales de este Salmo 128? En primer lugar, la verdadera felicidad nace de temer al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. El Salmo comienza con una bienaventuranza. La felicidad no es azar ni éxito externo. Temer al Señor significa vivir en relación confiada y obediente a Dios. Y la raíz de toda bendición es una vida orientada según el Señor. En segundo lugar, el trabajo bendecido y humanizado. Comerás del fruto de tu trabajo. El trabajo no aparece, por tanto, como castigo, sino como un lugar de bendición. Dios no promete riqueza, sino fruto, dignidad y paz. Se valora así el esfuerzo cotidiano cuando está vivido con rectitud. Tercero, la familia como espacio de fecundidad. Tu mujer como parra fecunda, tus hijos como brotes de olivo. La familia es así presentada como don y como bendición, no solo como una estructura social. La parra y el olivo evocan siempre alegría, estabilidad y futuro. La fecundidad no es solo biológica, es vida que crece, es vida que da esperanza. Cuarto, la bendición que viene de Dios, que el Señor te bendiga desde Sión. Toda bendición auténtica viene de Dios, no se fabrica. Sión recuerda que la fuente de la vida está en la presencia del Señor. Lo espiritual sostiene lo familiar y lo social. Quinto, la bendición se extiende a la comunidad, que veas la prosperidad de Jerusalén. La bendición personal no se cierra en uno mismo. Quien vive según Dios contribuye al bien común. Familia, sociedad y pueblo de Dios están profundamente unidos. Y sexto, la paz como culmen de la bendición. Paz a Israel. El Salmo concluye con la paz, fruto último de una vida bien ordenada ante Dios. No es solo ausencia de conflictos, sino armonía, plenitud y estabilidad. Por tanto, la clave final del Salmo es vivir en el temor del Señor, convierte la vida sencilla en lugar de bendición. Y ahora escucharemos la explicación de nuestro profesor de Biblia, don Rubén. En esta tarde seguimos ahondando y aprendiendo a orar con los salmos. Concretamente, hoy nos acompañará el Salmo 128 que acabamos de escuchar. Seguimos dentro de este bloque de salmos que llamamos cantos de subida y que tienen su funcionalidad dentro de las peregrinaciones a Jerusalén para celebrar alguna de las fiestas principales. Como sobre este pormenor ya hemos ahondado unas cuantas semanas atrás, ¿no? Le pasamos por alto, ¿no? Y paso directamente a la estructura. Mirad, este salmo tiene dos partes muy claras, ¿no?, que ponen en el centro la actitud que ha de tener aquel que se acerca ante Dios a rezar, y es temer al Señor, el temor del Señor. Sabéis que en el Antiguo Testamento a los fieles no se le decía qué piadoso era este hombre o qué bueno era este hombre, sino que el atributo para decir que uno era santo se le decía temeroso de Dios.
Digo que es importante esta actitud porque aparece como razón de bienaventuranza, y esta es la primera parte, dichosos los que temen al Señor, y por tanto se nos invita a vivir con esta actitud como centro, ¿no? Y segundo, trae consecuencias buenas. En el versículo 4 encontramos, bendecido es el que teme al Señor, ¿no? Entonces, por una parte nos hace dichosos, ¿no? Y vivir en plenitud con alegría la propia vida, por otra parte nos hace recibir la bendición de Dios. Si entramos en concreto en cómo el hombre llega a ser dichoso y en cómo el hombre es bendecido, vemos que los regalos son, en el primer lugar, el trabajo, del trabajo de tus manos comerás, serás dichoso y todo te irá bien. Es decir, nos habla de el valor teológico del trabajo y del esfuerzo. Y segundo, la fecundidad. Tu esposa como parra fecunda dentro de tu casa y tus hijos como brote de olivo, ¿no? Alrededor de tu mesa. Estas dos imágenes, la de la vid y la del olivo, para hablar de la fecundidad, propias de la agricultura para hablar de la fecundidad. Si nos vamos a la bendición llega a la ciudad, no le llega solo a uno. Bendiga el Señor desde Sión para que veas la prosperidad de Jerusalén, ¿no? Y segundo, vuelve a aparecer el elemento de fecundidad. Por tanto, el que tiene esta actitud de temor del Señor tiene una vida fructuosa. ¿Cuántas veces en el Evangelio encontramos que hay que dar fruto, ¿no? Que el Señor espera nuestro fruto, ¿no? Y uno de los pasajes tal vez más iluminador en este sentido es la de la viña. La viña que el Señor planta y cuida, ¿no? Y que cuando da fruto manda a sus siervos a recoger el fruto, y a uno la pelean, a otro lo matan, y entonces dice, enviaré a mi hijo a recibir los frutos, ¿no? Y sacándolo de la viña le asesinan, ¿no? Le matan, ¿no? No hace falta que os diga a quién se está aludiendo, ¿no? Con este hijo del dueño de la viña, sino a Cristo el Señor. Vale, pues ya tenemos la estructura. Ahora vamos a un elemento tal vez un poco más técnico, pero creo que este salmo lo refleja de una manera preciosa. Mirad, muchas veces estamos acostumbrados a leer los salmos como unidades sueltas. Entonces, que resulta que yo estoy triste, pues voy a coger uno para expresar mi dolor y sufrimiento. Que resulta que estoy eufórico, pues entonces un himno de alabanza al Señor y cantar lo bueno que es. Que resulta que he pecado, pues entonces me cojo el Salmo 51, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión. Entonces voy eligiendo como oraciones, como si fuera un catálogo de oraciones, y en determinada circunstancia elijo qué salmo. Pero es que este libro lo llamamos libro de los salmos. Y los libros tienen un primer capítulo y un capítulo final. Y si yo empiezo un libro por el final, ya se me ha quitado el intríngulis, porque ya sé quién es el asesino, ya sé... Entonces nadie empieza a leer un libro por el final, empieza por el principio y va progresivamente, ¿no? Pues esta lectura progresiva, ordenada del Salterio, se llama exégesis canónica. Y nos hace caer en la cuenta de que los salmos están interconectados entre sí. Fijaos que aquí hemos hablado de la dicha del hombre que teme al Señor, que en su familia le va estupendísimamente, en su trabajo, con su mujer y sus hijos. ¿Qué nos dice el salmo anterior? Que en vano se cansan los albañiles si el Señor no está. Es decir, que el motor del trabajo, o lo que tiene que dar sentido al trabajo, es Dios, si no, en vano se cansan los albañiles, ¿no? Y lo mismo pasa con la familia. Si Dios no está como centro de la familia, se derrumba, ¿no? Entonces, está conectada la temática. El Salmo 127 nos dice que Dios ha de ser el centro de la familia y de la vida del hombre, y en el Salmo 128 vemos el fruto de poner a Dios en el centro de la propia vida. Terminaba con una aclamación el Salmo, paz a Israel, ¿no? Hablando de Jerusalén, ¿no? Pues esta paz se pone a prueba en las situaciones difíciles, y así encontramos el Salmo 129, justo el de después, donde dice, mucho me han atacado, mucho han intentado derribarme, pero yo me he fiado del Señor y no he caído, ¿no? ¿Y cómo termina? Por eso el Señor nos colma de bendiciones. Nosotros bendeciremos el nombre del Señor. Es decir, la perseverancia en las situaciones difíciles me hace recibir la bendición. ¿Os acordáis? Dichoso, bendecido, ¿no? ¿Veis que está interconectado, no? Pues ahí os dejo una tarea, ¿no?
de leer el libro de los Salmos de seguido, ¿no?, que tal vez nos llevemos más de una sorpresa. Y por último, sabéis que me gusta quedarme con una idea teológica que se ilumine desde el Nuevo Testamento. Y como la actitud que nos habla el Salmo para vivir nuestra relación con Dios es el temor del Señor, pues vamos a ahondar un poquito en esto. Mirad, temor a nosotros nos da la sensación de que pues tener miedo a Dios, ¿no? Con el temor de Dios no se quiere decir eso, ¿no? Se habla de dos actitudes que se complementan. La primera es la reverencia, ¿no? Entonces descubro que Dios es alguien tan grande que me merece todo el respeto. Y esto se materializa en dos cosas. Uno, como Él es más grande y más sabio, voy a escucharle, porque Él sabe más que yo. Y la segunda es, esto que he escuchado, pues obviamente, si me lo ha dicho Dios, será para que lo ponga en práctica, ¿no? ¿Os suena esto del Señor en el Evangelio de el que escucha y cumple mis palabras una y unas cuantas veces, ¿no? Pues ahí está, este temor reverencial, ¿no? También cuando Jesús enseña, dice, es que enseña con autoridad, ¿no? Pues está esta reverencia ante tal enseñanza, ¿no? El segundo aspecto es el asombro. Entonces, cuando uno escucha a Dios o cuando uno deja que Dios le dice, esto sí que no me lo imaginaba, y está continuamente sorprendiéndose de los caminos del Señor, que dice, o sea, jamás hubiera pensado yo esto, y qué bien lo ha hecho Dios, ¿no? Entonces, el asombro, ¿no? De hecho, escuchamos en multitud de ocasiones Jesús enseñando y la gente se maravillaba, se asombraba, o bien de su enseñanza, o bien de las obras de poder que hacía, los milagros que desempeñaba, ¿no? Entonces, esos dos elementos se esconden en el temor del Señor. Pero queda una última cosa, y es que esta reverencia y este asombro por Dios se traduce en la propia vida. Hay un ejemplo, el centurión al que San Pedro es enviado, ¿no?, a bautizar, ¿no?, se le describe como temeroso de Dios. Y San Lucas nos añade, era temeroso de Dios porque daba limosna, es decir, amaba al prójimo, y oraba continuamente a Dios, amaba a Dios. Entonces, el temor de Dios es el corazón y el motor de nuestra vida, que se ha de traducir en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Pues que este salmo nos ayude a vivir con esta actitud de temor del Señor y que no obremos, ¿no?, por miedo a las consecuencias negativas, el infierno, sino que más bien obremos por amor a Dios, que nos sorprende y al cual le debemos respeto y obediencia. Que así sea. En nuestra escuela diocesana de oración, que día tras día tratamos de explicar cómo aprender a orar orando, sabiendo que toda oración cristiana se empieza con una presencia, se vive en una presencia y se culmina en una presencia. Quizás la explicación que da Teresa de Jesús sigue siendo de lo mejor que se puede explicar de la oración. Dice ella, no creo yo que esté la cosa en pensar mucho ni en razonamientos complicados, sino en estarse amado al amado o en trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Santa Teresa de Jesús habla de la oración como un trato de amistad con quien sabemos que nos ama. Es permanecer en su amor. Es lo que hacéis también vosotros en nuestra adoración perpetua, al grupo que le toca o las personas que le tocan en estos momentos, que es sencillamente estar con el Señor. Yo le miro y Él me mira. Y en este salmo que acabamos de meditar y que es tan hermoso, voy después de que el biblista, y también hemos escuchado el testimonio, vamos a ver el testimonio de lo que significa este salmo. El salmo comienza con estas palabras: dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. La felicidad, según el Salmo y según vamos descubriendo nosotros en nuestro trato personal con Jesucristo, es precisamente, comienza con una bienaventuranza, dichosos, felices. La felicidad no depende de lo que se tiene, sino de cómo se vive ante Dios. Esto es lo primero que va a decir el Salmo, es la felicidad según Dios.
Dichoso quien teme a Dios y sigue sus caminos. Temer al Señor no es miedo tener miedo al Señor, sino respeto amoroso, vivir reconociendo a Dios como centro y referencia de nuestra vida, ¿no? Más bien el temor a Dios más que miedo, lo que significa el temor a perder a Dios. Ese sería el auténtico planteamiento de lo que significa el temor de Dios. No es tanto tener miedo al Señor, que es bueno, ilimitadamente bueno de corazón. Más bien dicen los salmos, prefiero caer en manos de Dios antes que en manos de los hombres. Son mucho más duros los hombres que el Señor, que es ilimitadamente bueno de corazón. Entonces, ¿qué significa esta primera felicidad que podríamos decir según Dios? Pues espiritualmente es una llamada a una vida ordenada desde Dios, que no depende de mi propio yo, en cierta manera tan sencillo como cumplir los mandamientos, pero con la clave de las bienaventuranzas. Eso significaría vivir los mandamientos de la ley de Dios, pero en clave de las bienaventuranzas, con el corazón ilimitadamente bueno de Jesús. Esa es la felicidad según Dios. Es una felicidad en la cual nosotros sabemos que el Señor nos va a ayudar siempre en todos los momentos y circunstancias de nuestra vida. Por otra parte, también habla del trabajo como lugar de bendición. Comerás del fruto de tus trabajos, te irá bien, serás dichoso. Es curioso, ¿verdad? Qué distinto es vivir las cosas por Cristo, con Él y en Él, que cuando nosotros las vivimos solos, con nuestra propia fuerza, ¿no? El trabajo aparece aquí como una participación en la obra creadora de Dios. Todos recordamos lo que nos impactó aquella encíclica del Papa Juan Pablo II, Laborens Exercens, donde un papa desarrollaba la espiritualidad del trabajo, ¿no? Esa espiritualidad del trabajo que significa eso, que comerás del fruto de tu trabajo, ¿no? En el fondo no es más que el trabajo como un lugar de bendición. Es verdad que a veces nos cuesta trabajar, ojalá mucha gente, todo el mundo pueda tener su trabajo digno para vivir dignamente y poder vivir con lo que significa también hoy y de dificultades la vida en todos los sentidos. Pero sin embargo, lo que viene a decir este salmo es que el trabajo como lugar de bendición no se nos promete un éxito espectacular en nuestros trabajos, sino que lo que se nos promete es el fruto de tu trabajo. Te irá bien, serás dichoso. ¿Por qué? Porque en el fondo el mismo Jesús trabajó con sus manos. San José, que acabamos de celebrar la fiesta de San José, él trabajó con sus manos, ¿no? Cuando el Concilio Vaticano II, por ejemplo, habla de Jesús, es la única vez que dice el Concilio Vaticano II que Jesús amó con corazón humano, pero también dice que trabajó con sus manos humanas. También Jesús se fatigó y se cansó trabajando. Por eso, ¿qué viene a decir este salmo? Que espiritualmente, y esto es precioso, Dios bendice el esfuerzo humano y honrado y libera a fin de cuando nosotros muchas veces tenemos el planteamiento un poco de que el trabajo viene a ser solo para ganar dinero, solo para ese tema, que está bien, por supuesto, que una persona, vuelva a repetir, tenga un sueldo digno y tenga una vida digna y pueda ganar, digamos, para que también los que comparten tu vida puedan. Pero es muy importante no tener una ansia desmedida a veces de dinero y de tantas y tantas cosas, ¿no? Que luego no nos dan la felicidad ni la alegría, ¿no? Una cosa es que tengamos los pies en el suelo, realismo, y otra cosa es que no tengamos la mirada en Dios, que sería la forma de vivirlo todo desde Dios, ¿no? Esa frase de Chesterton es profética, ¿no? Y a mí me apasiona, ¿no? Hay que vivir con espíritu sobrenatural la vida, sobrenatural, y eso es la oración. Y lo contrario de lo sobrenatural no es lo natural, sino lo antinatural, dice Chesterton. Y es verdad, cuando uno no vive en ese sentido lo que significa una vida vivida desde Dios, tiene el peligro
y muchas veces la realidad de que verdaderamente su vida no es según los sentimientos del corazón de Dios. Aparece también en este salmo la familia como un icono de fecundidad y comunión. También precioso todo esto, ¿no? Fijaros lo que dice el salmo: tu mujer como parra fecunda, tus hijos como brotes de olivo. Es decir, la parra y el olivo, que son expresión de la alegría, de la estabilidad, de la esperanza del fruto. Nuestra vida es preciosa cuando se vive desde Dios. La familia es vista como un espacio donde Dios regala vida, regala cuidado, regala crecimiento, regala esperanza. Por eso es hermosísimo el ejemplo de la parra y el ejemplo del olivo, que son en todo el paisaje mediterráneo y toda la cultura están tan enraizados en su paisaje, ¿no? La viña y el olivo. Por eso, en sentido amplio, la familia representa toda comunidad donde se ama y se sirve. Ahí aparece. La familia tiene que ser una comunidad de vida y amor, pero también una parroquia, también una comunidad religiosa, también donde vivimos nuestra experiencia de hermanos en la fe, por ejemplo, en un grupo, en una asociación, en un movimiento, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos que convertir a veces la familia en un icono de fecundidad y de comunión? Esto es precioso para nuestra vida, vivir esta experiencia de fecundidad y de comunión. Y por otra parte viene también en el Salmo como la bendición que nace de la presencia de Dios. Hay una bendición que nace de la presencia de Dios. Que el Señor te bendiga desde Sión. Todos sabemos lo que significa bendecir, decir bien, ¿no? Que el Señor te bendiga desde Sión. Sión es el lugar de la presencia de Dios. El Salmo recuerda que toda bendición verdadera tiene origen en Dios. No es desde la autosuficiencia humana. Y espiritualmente invita a no desconectar la vida diaria de la relación con Dios. Fijaros que todo lo que estamos aquí viendo ahora es: el Señor nos bendice con la familia, nos bendice en el trabajo, nos bendice con los amigos, nos bendice con la fecundidad. Todo es una bendición de Dios. Por eso entendéis ahora, por ejemplo, uno de los cánticos más hermosos de bendición y de agradecimiento, que es el cántico del Magnífica, de la Virgen, que rezamos, por cierto, todos los días en las vísperas, ¿no? La Virgen, ¿dónde se sitúa María? En cantar las misericordias del Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque ha mirado la humillación de su esclava. Y desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Señor ha estado grande conmigo. María no se instala en la queja, sino se instala en el agradecimiento. Las personas que se instalan en la queja y que respiran por sus heridas ni son felices, ni hacen felices a nadie. Pero primero no son felices son ellos, porque siempre tienen motivos para vivir con un cáncer en el corazón. Auténticamente un cáncer que destroza la vida, una metástasis en la espiritualidad es el instalarse en la queja continua. No me refiero a que no nos quejemos de vez en cuando. El mismo Jesús en Getsemaní levanta como una especie de queja amorosa al Padre: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. Somos humanos, pero esas personas que se instalan siempre en la queja, que todo es quejarse. Pues eso, a mí esta mañana, cuando he estado celebrando uno de los arciprestazgos de La Mancha, he estado celebrando el retiro, hablábamos nosotros del Padre Hurtado, santo, un chileno, ¿no? Que cuando le preguntaban: ¿cómo está usted, Padre Hurtado?, decía: contento, siempre contento, muy contento. Y era su frase. ¿Cómo estás, Padre Hurtado? Santo, San Alberto Hurtado. Contento, siempre contento, muy contento. Eso se requiere mucha santidad. Porque lo normal que nos sale es instalarnos en la queja, ¿no? Siempre tenemos quejas contra todo, contra todos y siempre. Empezando por nosotros mismos. Por eso una característica de la vida de oración es que te enseña a mirarte a ti con ojos de misericordia. No te miras con tus propios ojos.
Eso sería una especie de autoanálisis que no tiene nada que ver con la vivencia de lo que es el Señor, sino que cuando tú te miras con los ojos de Dios, son ojos de misericordia, son ojos de comprensión, son ojos de ternura. Cuento siempre aquello que me contaba una catequista con un grupo de niños, que le preguntaba a un grupo de niños cómo eran los ojos de la Virgen, y los niños así muy avispados, los ojos de la Virgen azules, marrones, los ojos de la Virgen eran como los judíos, negro azabache, tal. Y le dice la catequista con mucha sabiduría, mirad, el Evangelio no da datos físicos de cómo eran los ojos ni cómo era Jesús físicamente, porque no importa, porque el Evangelio no es un manual de curiosidades, sino la salvación de Dios a través de Jesús. Pero le dice con mucha sabiduría la catequista, lo que sí es verdad es que los ojos son ojos de misericordia. Si no quieres instalarte en tu vida en la queja, sino que te quieres realmente instalar en el agradecimiento, tendrás que ser un hombre y una mujer de mucha vida de oración, de mucho trato personal con Jesucristo, porque ahí vas a digerir las heridas y los sufrimientos de la vida y los vas a vivir como puedes, por supuesto, porque el sufrimiento y la cruz se viven como se puede. No seamos ingenuos, no vas a vivir un sufrimiento y una muerte tocando las castañuelas, pero lo vives como puedes, pero lo vas asumiendo desde la misericordia y desde el amor de Dios. Por eso este salmo dice así, la bendición que nace de la presencia del Señor, que el Señor te bendiga desde Sión. Sión es el lugar de la presencia. La bendición verdadera viene siempre, tiene origen en Dios, no en mi autosuficiencia humana. Y invita este salmo a vivirla toda la vida desde el amor de Dios. Otro punto que dice este salmo que estamos meditando es una bendición que se expande. Que veas la prosperidad de Jerusalén, dice el salmo, se expanda. Es decir, la bendición personal no se encierra en uno mismo. Por eso la oración sustancialmente cristiana no es un encuentro con un yo, sino con un tú, que te hace descubrir ese tú que es el Señor, tu propio yo, para vivirte tú con entrañas de misericordia. Por eso la oración cristiana no es un espejo, donde te vas a mirar. ¿Quién hace la oración un espejo? El fariseo que subió al templo hace de su oración un espejo y va a contarle a Dios lo bueno que es él, pero mirándose en su espejo. Qué bueno soy yo doy el diezmo, yo no soy adúltero, yo pago todo, yo cumplo los mandamientos, pero qué malo es ese que está ahí, ese que es malo. ¿Tú qué sabes? Pero que ha convertido su oración en un espejo. Por eso el cristianismo no es, aunque pueda tener o pueda ayudar en algunos elementos, aspectos de la espiritualidad oriental, pero en el fondo no es un bajar un yo a mi propio yo y darme vueltas a mi propio yo. El cristianismo es un encuentro con un tú, con un alguien, con la Trinidad, con el misterio de comunión que es Jesucristo. Ahí me encuentro. Y es verdad que ahí me voy a encontrar luego en lo más profundo de mi ser, claro que sí. Porque como conozco a Dios también soy conocido yo, dice San Pablo. Pero no es un planteamiento de estarme mirando continuamente, darme vueltas y vueltas y vueltas. ¿Y para qué? Para descubrir lo bueno que soy y entonces me hago un soberbio. Para descubrir lo malo que soy y entonces me hundo, me deprimo. No, para descubrir que soy amado. Y cuando descubro que soy amado en la oración, soy feliz con el Señor. Y esto me ayuda a amar a los demás desde mi propia pobreza y desde mi propia realidad. Por lo tanto, es una bendición que se expande, que veas la prosperidad de Jerusalén. No nos encerramos en nuestro propio egoísmo. Quien vive en fidelidad a Dios construye comunidad, construye iglesia, genera bien común y paz social. La fe auténtica siempre tiene dimensión comunitaria y fraternal. Siempre nos ayuda a caminar juntos. Siempre nos ayuda a darle la mano al hermano. Yo lo repito mucho, en la oración descubres que eres hijo, pero también que eres hermano. Y un buen hijo siempre es un buen hermano. Y un buen hermano siempre es un buen hijo. Y un mal hijo, por mucho que diga, siempre es un mal hermano. Y un mal hermano, por mucho que diga, es un mal hijo. ¿Por qué? Porque se construye comunión.
Eso se pasa hasta en un ejemplo humano. Tú tienes tus padres y tienes 4 hermanos y no te hablas con alguno de ellos. Y por mucho que tú lo veas, no eres buen hijo, aunque creas que eres buen hijo. No, yo con mis padres me llevo bien, pero a mis hermanos los odio. No eres buen hijo. Porque la filiación lleva consigo la fraternidad. No digo que te lleves con todos los hermanos igual, con cada uno tiene su propia historia, pero me refiero que esa comunión se explica que va muy unido por la paternidad y la maternidad, va muy unido la filiación, ser hijo, a ser hermanos y a vivir como hermanos. Y por último, esta primera parte que estoy del Salmo dice así: paz a Israel. Fíjate si estamos ahora necesitados de paz, la paz como plenitud final. Nosotros vamos a vivir la Pascua dentro de unos días, el trido pascual, y después viviremos la Pascua. ¿Cuál es el saludo de Cristo resucitado? La paz. Paz a vosotros, la paz os dejo, mi paz os doy. Es más, el cristianismo tiene en todo una originalidad única. La paz es Jesucristo dentro de nosotros. Esa es la paz. Por eso, aunque tengamos momentos complicados y difíciles y sufrimientos grandes, cuando uno tiene claro que tiene la paz en su vida, que es Jesucristo, puede ser que esté sufriendo. Y yo he escuchado a mucha gente decir: ¿cómo estás? Mire usted, estoy sufriendo mucho, pero tengo paz. Ah, claro. La paz no se va nunca, porque es Cristo en el corazón. Puedo tener momentos difíciles, momentos de angustia, momentos de sufrimiento, pero no te preocupes, que la paz no se va nunca de tu corazón, porque es Cristo. Esto es lo original del cristianismo, que la paz se identifica con la persona de Jesús. Por eso se anuncia en la Navidad: y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. La paz que nace, que es Cristo, y se vive en plenitud en la Pascua. La paz os dejo, paz a vosotros, mi paz os doy. La paz es el fruto visible de una vida vivida con Dios. Y eso lo veis vosotros. La persona que está en Dios tiene paz, transmite paz, ¿no? Leí un libro no hace muchos años del director espiritual del seminario de Nueva York, y él contaba una anécdota, que iba a rezar a un monasterio cerca de allí de Nueva York, y que había un fraile que todo el mundo le visitaba, de pelo cano, ¿no? Y un día él, que iba allí también, le veía, tenía una paz aquel hombre. Un día se le ocurrió preguntarle: ¿y de dónde brota tanta paz como tiene usted? ¿De dónde brota esa paz que tiene usted? Se le ve que es un hombre pacificado y pacificador. Dice: pues broto desde que cuando era seminarista o cuando era novicio, siempre entendí que al final del cada día, de cada momento de mi vida, debo reclinar la cabeza en el pecho de Cristo y dejarle todo en sus manos y abandonarme en sus manos. Ahí me abandono en las manos, en el corazón de Cristo, y por eso nunca he perdido la paz. Al final, cuando llega el momento final de todos los acontecimientos, recuesto la cabeza sobre el pecho del Señor. Vamos a seguir comentando el Salmo. Luego viene la aplicación espiritual del Salmo 128, que es el que hemos comentado, según nos han explicado biblistas, para nuestra vida personal. ¿Qué aplicación tiene mi vida de oración, mi vida de trabajo, mi vida de familia, mi vida sacerdotal, mi vida de obispo? Primero, para la vida personal, revisar en qué pongo mi seguridad, en Dios o solo en mis fuerzas. Eso es decir, revisar para mi vida personal dónde pongo yo mi confianza. Porque a veces tenemos experiencia de tanta gente que nos falla, pero también tanto que fallamos nosotros. Aprender a vivir el trabajo y las responsabilidades sin ansiedad. Donde llego, llego. Una persona que tiene oración es humilde. ¿Por qué es humilde? Porque llega donde llego. Pues mire usted, yo no soy la divina providencia. Yo no puedo hacer todo. Ese famoso texto y esa famosa frase que a mí me encanta. Dios existe, no lo dudes. Pero tú no eres Dios. Gracias a Dios que tú no eres. Hay gente que vive como si fuera Dios. Dios existe, no lo dudes, pero gracias a Dios que tú no eres Dios. Porque si no tendrías que estar pendiente de todo. Tú eres humano como soy yo y llegamos donde llegamos y hacemos lo que podemos. Y Dios no nos va a pedir más. Y al final del día, como un niño en brazos de su madre, descansa. He puesto toda mi confianza en el Señor.
Buscar una fe que ilumine lo cotidiano. Mirad, aquí está mucho la santidad de nuestra vida. La persona que sabe vivir en lo cotidiano a Dios, desde que se levanta, desde el café por las mañanas hasta la sopa de la noche o la tortilla de la noche, y vive todo desde lo cotidiano, desde lo de cada día. Santa Teresa de Jesús no le gustaba nada las monjas que estaban mucho en la capilla, le llamaba ella que eran una especie como de rosas místicas, muy en la capilla, muy en la oración, pero luego no eran capaces de descubrir a Dios entre los pucheros y entre los pasillos de la comunidad y en la convivencia y en el recreo. Y les decía, hermanas, que también entre los pucheros está Dios. Pero había gente que, con tal de no perder ese fervor de la capilla, pues a veces hay que dejar la capilla. Esa frase tan en la tradición de la Iglesia, que se entiende bien, claro, se puede entender mal como todo. Dejar a Dios por Dios. Dejar a Dios por Dios. Eso sabe quién lo explicó muy bien, San Vicente de Paúl, por ejemplo. Dice, si una hermana, una hija de la caridad está en la capilla rezando y de pronto está un rato, no ha terminado la oración todavía, pero llega una persona, un enfermo está muy grave, hermana, deja la oración de la capilla y vete a atender al enfermo. Volverás después a la oración. No te preocupes, porque la misma persona enferma te llevará a Dios. Pero es importantísimo vivirlo esto así, ¿no? Por eso, y también para la vida familiar, redescubrir la familia como lugar de bendición, no solo de esfuerzo. Mirad, no se evangeliza nuestra familia mientras no la queramos. Yo os lo digo mucho a los sacerdotes, nunca se evangeliza lo que no se ama. Si tú no amas tu parroquia, no la puedes evangelizar. Si no amas tu familia, no la puedes evangelizar. Si no quieres a tus amigos, no los puedes evangelizar. Si no quieres, no puedes evangelizar a los demás. No evangelizas. La primera característica de la evangelización de algo es amar donde Dios te ha puesto en el camino. Por eso, amar a tu familia como es, pues tiene defectos, fallos y límites y pecados, y pues igual. Cultivar el diálogo, el perdón y la fe compartida. Qué importante es. Yo me acuerdo cuando estaba en el servicio internacional de Lourdes, que fui muchos años como seminarista, como sacerdote, pero peregrinos de un día. Yo nunca olvidaré que por las tardes visitábamos Le Cachot, el calabozo. Nunca me olvidaré de esa visita al calabozo. Allí iban muchas veces, en El Cachot iban pues muchos peregrinos, ¿no? Y yo les enseñaba aquel lugar. Y me acuerdo que habían puesto, en francés, esta máxima, hablando de los padres de Bernardita, que sí, fíjate si eran pobres y eran, como diría el Papa Francisco, los que estaban totalmente marginados, los que estaban en las periferias, que vivieron en un calabozo. Y habían puesto allí, en francés, esta frase tan preciosa: ellos eran pobres, pero como se querían y se amaban, salieron adelante. Ellos eran pobres, pero se querían y se amaban y salieron adelante. Más o menos era esa frase traducido del francés. Para acoger la vida con todas sus formas como don. Y para la vida comunitaria y pastoral, ¿qué tenemos que aprender? Pues entiende que comunidades sanas nacen de personas que viven una sana relación con Dios. Mirad, en una comunidad, en una parroquia, en tu familia, como haya muchos soberbios que lo único que hacen es aplastar al otro, se mete en el corazón de las convivencias y de la convivencia una frase que a mí me encanta y me ayuda siempre mucho, de San Juan Damasceno, un santo padre, y es lo que llama el lado oscuro del amor diabólico. El lado oscuro del amor diabólico. ¿Qué es el lado oscuro del amor diabólico? Cuando en las relaciones humanas, a veces creyendo que somos muy espirituales y tal, creamos ambientes de venganza y de odio. En comunidades, en parroquias, en grupos, en relaciones humanas. Dios nunca puede permitir el lado oscuro del amor diabólico. Yo no puedo odiar a nadie. No, yo tengo que odiar, pero por amor a la fe, odiar. Usted, pues, eso es el lado oscuro del amor diabólico. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Jesús prefiere 1000 veces que le maten antes que matar, por ejemplo. Yo entiendo que puede haber defensas, y pues yo no lo dudo. Ahí está toda la doctrina social de la Iglesia, pero es importante esto, ¿no? A veces nos dejamos imbuir por esto, ¿no?
Y por eso trabajar por el bien común no desde el individualismo. Ahí está nuestro sínodo diocesano, ¿no?, que es una experiencia preciosa. Ya más de 600 grupos sinodales que estamos intentando caminar juntos, pues para dar respuesta a los retos que tenemos. ¿Es la solución y la panacea de toda la pastoral? Pues no. ¿Pero qué soy la panacea de una pastoral? ¿O de una parroquia viva? ¿Qué es la panacea? Decírmelo. Decírmelo. Yo, la única panacea es la que decía San Pablo VI. La crisis de la Iglesia y del mundo solo la solucionan los santos. Eso sí, los santos han dado respuesta. Estoy leyendo ya la vida de San Benito en su época complicadísima, y San Benito se dio respuesta allí en Nursia, allí en Subiaco, un lugar bellísimo cerca de Roma, ¿no? Allí se va y se retira, ¿no? Pues sí dan respuesta. Francisco de Asís, que estamos celebrando, o Juan de la Cruz, estamos celebrando tantos aniversarios, aquí en Toledo, con una exposición bellísima, aquí sobre la noche oscura, sobre el cántico espiritual, el que vivió en la cárcel de Toledo. Bajó por ahí muy cerquita de aquí en la calle Núñez de Arce, donde yo viví siendo vicario parroquial de San Nicolás, viví allí en el callejón de San José. Él baja, sube por Zocodover, baja a la calle de Núñez de Arce y va a las monjas, donde estaban allí las carmelitas. Se cuentan algunos historiadores, no se sabe si fue ahí o fue en otro, cuando le cantaron aquellos versillos tan bonitos: quien no sabe de amores en este valle de lágrimas, no sabe de cosas buenas, porque precisamente el traje penas es el traje de los amadores. Pena es el traje de los amadores. Quien no sabe en este valle de lágrimas, quien no sabe de cosas buenas, porque pena es el traje de los amadores. Y le hace unas peras con canela, ¿no? En el fondo, todos estos santos que nos enseñan, pues a vencer el mal a fuerza de bien. Ellos no entran en el lado oscuro del amor diabólico. Podía haber entrado San Juan de la Cruz, estaba encarcelado por sus propios hermanos, los calzados, el que era de la descalcez. Y sin embargo, él no recorre ese camino. Que hay gente que lo sigue hoy, y cristianos que se consideran, pero que muy cristianos, y recorren el lado oscuro a veces del amor diabólico. Por eso, para la vida comunitaria y pastoral, entender qué comunidades sanas hacen personas que vivan desde Dios, trabajar por el bien común y hacer de la Iglesia un espacio donde se experimente la paz del Señor. Esto es precioso, ¿no? Por eso, y termino, ¿cuál sería la clave espiritual para terminar esta explicación de este salmo que hemos meditado, el Salmo 128, que tantas veces hemos rezado? Sobre todo, por ejemplo, lo habéis rezado muchas veces en las bodas, cuando os dice tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivos. Eso hemos leído todo, pues eso es un texto conocidísimo de la liturgia. En la liturgia, cuando se reza el Salmo responsorial. ¿Cuál diría yo que sea como la síntesis final del comentario de este Salmo? Primero, cuando Dios es el centro, la vida es sencilla. La vida es sencilla y se vuelve fecunda. Normalmente las personas muy complicadas, muy retorcidas, dice la Escritura, que los que buscan razonamientos retorcidos no se encuentran con Dios. Muy difícil, pues Dios es la sencillez, Dios es amor, es la sencillez. Y la paz se hace posible, y la paz se hace posible. Por eso, la bendición que viene de Dios, que el Señor te bendiga desde Sión, y esa bendición se extiende a toda tu comunidad, y culmina con la paz, con la bendición, la paz como culmen de toda bendición. Pues eso es un poco lo que vamos a tratar de vivir. Los salmos son muy importantes en mi oración, orar con salmos. Yo os lo he dicho muchas veces que cuando voy a Tierra Santa y estoy pidiendo muchísimo la paz en aquel Oriente Medio, la paz en aquellos lugares, en toda aquella zona, y en todo el mundo, y en Ucrania, es un mundo en guerras y en llamas, ¿no? Un mundo tremendo, ¿no? Pues cuando yo voy a Tierra Santa siempre me llevo un salmo
que aprendo. Por eso a mí me está encantando todos estos salmos que estamos comentando, que estamos ya en la recta final, y que cuando terminemos los salmos, al año que viene, si Dios quiere, empezaremos con el Evangelio de San Marcos. Dedicaremos un año a orar con el Evangelio de Marcos, otro año a orar con el Evangelio de Mateo, otro año a orar con el Evangelio de Lucas y otro a orar con el Evangelio de Juan, ¿no? Y después nos quedaría San Pablo y nos quedaría también otro año, si Dios quiere, ya van a ser muchos años, a lo mejor nos hemos muerto antes, pero nos quedaría un tiempo para meditar con los grandes místicos de hoy, que eso no hemos dedicado. Luego que dedicamos 2 años a hablar de la oración cristiana desde el catecismo de la Iglesia Católica, y luego hemos dedicado cada año a orar con los laicos santos, orar con los sacerdotes, también con los sacerdotes santos y con los maestros y místicos sacerdotales, también con los religiosos y con los fundadores. Nos quedaría también actualmente el meditar con santos actuales, por ejemplo Carlos Acutis, que ya es santo, y otros que todavía no han sido canonizados, pero que todos reconocemos que tienen una profunda vida de oración. Pues terminamos con esto, ¿no? La clave de este salmo es que cuando Dios se hace el centro de nuestro corazón, nuestra vida, nuestra oración se hace sencilla y simple y se vuelve fecunda, y la paz se hace posible, y descubrimos en todo que somos bendecidos por el amor de Dios. Después de la catequesis de don Francisco sobre este Salmo 128, nos visita hoy Fernando Uceta. Viene de la parroquia de San Eugenio Mártir de Argés y pertenece al movimiento apostólico de Getsemaní. Está casado y es padre de 5 hijos. Él va a interpretarnos ahora este salmo musicalizado por él. Buenas tardes. Con el respeto y la reverencia que merece el Señor sacramentado, pues voy a dar un pequeño testimonio de mi vida cristiana, que, bueno, providencialmente va mucho con este salmo de hoy, 128, que habla mucho de la familia, y ese es mi testimonio de una vida cristiana nacida en una familia de unos padres buenos, cristianos, que me llevaron a misa y que me educaron en la fe, y de unos hermanos buenos también. Y desde el principio, bueno, pues participé en la parroquia, pues primero como monaguillo, después ya en movimientos apostólicos. Pertenezco al movimiento apostólico Getsemaní, y en ese crecimiento pues va entrando la vocación. En mi caso, soy padre de familia, estoy casado, tengo 5 hijos, y mi trayectoria, mi camino cristiano ha sido siempre, desde ese carisma de mi movimiento del Corazón de Jesús, pues ir participando también en la diócesis, en la parroquia, en cuantas cosas se me han ido pidiendo, ¿verdad? Una de las peculiaridades, si se puede llamar así, es el carisma que tengo, el don que es de la música, porque, bueno, desde muy jovencito pues descubrí que a través de la música pues encontraba a Dios y podía orar y podía ayudar también a los demás a orar. Y bueno, pues voy a interpretar pues este Salmo 128 musicalizado, que me ha ayudado mucho preparar también, porque es así mi testimonio. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Soy plenamente dichoso y feliz por vivir con el Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo,
serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que teme al Señor. Tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que teme al Señor. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel, paz a Israel. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Y sigue sus caminos. El testimonio de Fernando Uceta y una vez más, todo lo que estamos viviendo en nuestra Escuela Diocesana de Oración nos enseña a aprender a orar orando. Quien no se tira al agua de la oración nunca sabrá orar. Quien esté esperando tener la situación especial, ideal para orar, que esté muy consolado, que no tenga dificultades, que todo lo crea, pues es muy difícil. Uno tiene que tirarse a la oración como está y como se encuentra. Es como aprender a nadar, se aprende nadando, a orar se aprende orando. Y cuando uno ora, va descubriendo cómo Dios va haciendo su obra, que es la más grande gracia que podemos tener en nuestra vida. Haber descubierto la vida de oración, porque es el encuentro con el Señor diario que me hace vivir la vida con ojos de fe, de esperanza y de caridad.